Bien. Bueno, la... El mouse. Bueno, la clase de hoy es el último teórico que tenemos programado y vamos a estar hablando de farmacocinética poblacional. ¿Sí? Farmacocinética, para entender lo que es farmacocinética poblacional, también vamos a hablar un poco de la farmacocinética individual, que es un poco lo que hemos estado trabajando durante el curso, y farmacometría, que vendría a ser la disciplina que integra muchos de los conceptos de farmacocinética y otras disciplinas que hacen a la interacción medicamento-organismo para estudiarlas desde un punto de vista cuantitativo mediante modelos computacionales, que es un poco la disciplina con la cual la farmacocinética hoy se está aplicando tanto en el desarrollo de medicamentos como en la práctica clínica. Y también en aspectos regulatorios y otras aplicaciones. Entonces, seguramente esta diapositiva ya la vieron varias veces en el curso, pero me gusta siempre empezar un poco por acá, para tener bien claro, y más en este curso, cuáles son los objetivos terapéuticos cuando administramos un medicamento y por qué es que estudiamos la farmacocinética. ¿Sí? Cuando administramos un medicamento a un paciente en una determinada dosis, estamos buscando los objetivos vinculados a una respuesta clínica determinada en ese paciente, asociada a una determinada eficacia, a un efecto que estamos buscando, que el principio activo provoque en ese paciente. Ese efecto puede ser, como saben, puede ser tratar una enfermedad, ¿sí? Puede ser modificar fisiológicamente alguna característica para lograr algún cambio en el organismo, puede ser prevención, puede ser diagnóstico también, ¿sí? Pero siempre hay un efecto que queremos buscar en el paciente, y eso está asociado a la eficacia, que es lo que queremos lograr en el paciente. Y luego siempre vamos a tener un perfil asociado para todos los principios activos, generalmente ocasionan más de un efecto en el organismo, existiendo efectos que no se desea provocar en el paciente, pero que pueden provocarse, o mismo a veces el mismo efecto a una intensidad a una magnitud muy grande puede ser adverso. O sea, el mismo efecto que estamos buscando a veces puede ser adverso si se da una intensidad no deseada. Entonces, siempre va a haber un perfil de seguridad que también se desea conseguir. Entonces, esos son los objetivos terapéuticos que hay que plantearse y en los cuales se persiguen cuando se administra un medicamento, ¿sí? Eficacia y seguridad. Esos objetivos están asociados a la respuesta clínica en el paciente. Son efectos que queremos observar en el paciente. Y esos efectos de respuesta clínica están a su vez provocados por una determinada exposición al fármaco. Y eso es lo que estamos estudiando en este curso. Por eso la importancia de la farmacocinética como estudio de la exposición del organismo al fármaco a lo largo del tiempo se da en esta relación, en que para lograr un efecto determinado es necesario tener una exposición determinada al principio activo en determinados sitios del organismo. Entonces, viéndolo cuantitativamente, las variables que estudiamos para evaluar la interacción medicamento-organismo son estas que les muestro acá. La principal, vamos a empezar por la más importante, si hablamos de que los objetivos terapéuticos cuando administramos un medicamento están vinculados al efecto que queremos provocar. Entonces, la más importante sería esta que aparece acá abajo, que no hemos hablado mucho a lo largo del curso, pero se llama relación PKPD, ¿sí? La relación PKPD es el transcurso del efecto provocado por el principio activo en el organismo a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, el transcurso del efecto a lo largo del tiempo, después de administrar una determinada dosis o a lo largo de un tratamiento en dosis múltiples, ¿sí? Ustedes ven acá que, por ejemplo, que están graficados como ejemplo la intensidad de dos efectos,
¿sí? Un efecto que es el buscado, en negro, y otro efecto que es el adverso o el efecto secundario que se desea minimizar, en naranja. Entonces, es simplemente un ejemplo mostrando cómo tras administrar la dosis puedo tener dos intensidades de efectos diferentes con sus perfiles de intensidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Y este sería el target, el endpoint que tenemos que buscar al administrar un tratamiento determinado. ¿Sí? Queremos provocar el efecto buscado por un tiempo determinado, ¿sí? Y minimizar el perfil del efecto adverso, ¿sí? Esta curva de efectos sería la que tendría que decirme, por ejemplo, darme la información de cuándo volver a administrar una dosis, ¿sí? Si buscamos un efecto mantenido en el tiempo, ¿sí? Cuando el efecto buscado vaya desapareciendo, o sea, baje a niveles subterapéuticos, ahí va a haber que administrar una nueva dosis para mantener el efecto buscado en niveles de intensidad suficientes a lo largo del tiempo, ¿sí? Esta relación PK-PD surge o se llega a ella como la combinación de la farmacocinética y la farmacodinámica. La farmacodinámica es la relación entre la concentración del principio activo y la intensidad de un efecto determinado, ¿sí? Y ven que, por ejemplo, este principio activo que estamos ejemplificando aquí provoca dos tipos de efectos con distinta relación concentración-efecto. Por eso aquí tenemos dos perfiles de efecto diferentes, cuando la concentración va a ser la misma, ¿sí? No, la misma a nivel plasmático, a nivel central. Podría ser diferente en los sitios de acción en los cuales el principio activo ejerce o dispara uno u otro efecto. Pero en este ejemplo concreto, si evaluamos la relación concentración versus efecto, tenemos para los dos efectos relaciones diferentes, ¿sí? Esta relación la farmacodinámica es esencial para todo principio activo. Si el principio activo no provoca un efecto, un cambio bioquímico, fisiológico en el organismo, entonces no va a ser de utilidad. Y por ejemplo, si estudiamos a partir de las concentraciones en sangre, o sea, de una misma concentración, la relación entre la concentración del principio activo y el efecto, es también importante que el efecto buscado se provoque con una intensidad suficiente a concentraciones menores que la que se provoca el efecto adverso. Si el efecto adverso se provoca a concentraciones menores, entonces va a ser muy difícil el tratamiento con ese principio activo. La relación farmacodinámica es, que son los efectos que provoca el principio activo en el organismo, es una relación estática, no vincula al tiempo. Y para integrar esa variable, estudiamos la respuesta farmacocinética, ¿sí? Que es, como saben, el transcurso de las concentraciones a lo largo del tiempo. Entonces, realmente, si uno no puede asociar las concentraciones a un efecto, el conocimiento de la farmacocinética es bastante per se, o sea, por sí solo, nos deja bastante limitado en cuanto a los objetivos terapéuticos. O sea, podemos estudiar la farmacocinética para muchas otras cosas, para estudiar cómo el organismo absorbe, distribuye y elimina un principio activo. Al estudiar esas cosas a veces aprendemos mucho de la fisiología del organismo, por ejemplo, expresión enzimática, presión de transportadores, distribución de flujo, como estamos viendo en el curso, y esas cosas tienen mucho valor, por supuesto. Pero también cuando vamos a la clínica, y también durante el desarrollo de fármacos, tenemos que intentar atar o vincular las concentraciones con efectos, ¿sí? Es fundamental para poder interpretar las concentraciones a la hora de administrar un tratamiento en un paciente. Bien. Entonces, este es un poco el panorama de variables, relaciones cuantitativas que se pueden estudiar en la interacción medicamento-organismo. La farmacocinética de estas tres relaciones debe ser de las más estudiadas, ¿sí? De las más
difundidas en conocimiento. Y eso se debe principalmente a que en farmacocinética estudiamos una variable principalmente, ¿sí? Podemos estudiar por ejemplo, la concentración en distintos tejidos a lo largo del tiempo, o estudiar la concentración en plasma y evaluar cómo es la distribución con los distintos tejidos. Pero la realidad es que para seguir un tratamiento, ¿sí? O para tener una información importante, tenemos que medir una variable, ¿sí? Y esa variable la podemos medir con una precisión importante, ¿sí? Sin embargo, si hiciéramos un seguimiento del tratamiento midiendo los distintos efectos que provoca el fármaco, tendríamos que medir no solo dos, porque un principio activo puede provocar más de dos, tendríamos que medir todos los efectos posibles, la intensidad de los efectos posibles que provoca un principio activo en el organismo. Muchas veces la intensidad de esos efectos es difícil de medir, ¿sí? Porque a veces no son variables, no son variables continuas o variables que se puedan medir con una precisión suficiente. Y muchas veces esos efectos están bastante retrasados, hay un delay importante respecto al momento en el cual estamos evaluando la terapia. Entonces, si tenemos la información farmacocinética y farmacodinámica y podemos prever una relación PK-PD, solo a partir de estudiar las concentraciones podemos tener una idea de qué está pasando con el principio activo en el organismo y si estamos logrando los objetivos de eficacia y seguridad. Por eso la farmacocinética tiene un peso importante a la hora de tanto el desarrollo de medicamentos como la evaluación clínica de los distintos tratamientos. ¿Sí? Entonces, esto que fue introducido por Natalia la clase pasada, trabajamos, cuando podemos asociar concentraciones con efectos, trabajamos con márgenes terapéuticos, que son concentraciones en las cuales entendemos que se provoca, que se logran esos objetivos de eficacia y seguridad, ¿sí? Ahora, en esta imagen están esos márgenes terapéuticos y está la concentración que se provoca tras administrar una determinada dosis, y la verdad que sería bastante sencillo si hubiese un margen terapéutico establecido y yo diseñara un plan posológico para que las concentraciones se queden dentro de este margen terapéutico por un tiempo suficiente para provocar los efectos que quiero y evitar los efectos no deseados, ¿sí? Sin embargo, lo que pasa en la realidad es que pocos fármacos logran eficacia y seguridad bajo el mismo régimen posológico en todas las personas. Este enfoque, el administrar la misma dosis a todas las personas, se le dice flat dose o one size fits all en inglés. Una misma medida le sirve a todos. Y eso rara vez se cumple en farmacología. ¿Sí? ¿Por qué? Principalmente por algo que está presente en los sistemas biológicos y que es una constante, ¿sí? En todo lo que estamos estudiando, que es la variabilidad, ¿sí? La variabilidad a los distintos niveles que estudiamos la interacción medicamento-organismo. Y esa variabilidad se traduce, o sea, variabilidad farmacocinética, variabilidad farmacodinámica, se traduce en variabilidad en el efecto provocado por una misma dosis en un grupo de pacientes que podrían ser no tan diversos, ¿sí? ¿Qué factores contribuyen a esta variabilidad? Bueno, podríamos clasificarlos, quizás un poco groseramente, en factores asociados al medicamento, a la formulación, factores asociados al organismo, ¿sí? El paciente, y factores asociados a las condiciones de administración. Todas estas distintas variables van a aportar variabilidad para que a la hora de evaluar la relación farmacocinética, farmacodinámica, tras administrar una misma dosis en una población, podemos ver resultados muy diferentes. Entonces la realidad se parece un poco más a esto, donde si analizáramos la población, desde el punto de vista de la población, qué pasa tras administrar una misma dosis, vamos a tener una determinada distribución en esa población de las concentraciones provocadas a lo largo del tiempo, de los efectos provocados para distintas concentraciones
y de los efectos provocados a lo largo del tiempo, ¿sí? Y estas variabilidades no obedecen quizás a la misma fuente de variabilidad. Por ejemplo, variabilidad de la concentración en la población, en el perfil farmacocinético, puede verse a expresiones enzimáticas diferentes, pesos corporales diferentes, cambios en la distribución de flujo sanguíneo, expresión de transportadores de flujo, distribución diferente, composición de tejidos diferentes, etc. La variabilidad en la concentración y el efecto puede deberse a expresión diferenciada de los receptores, ¿sí? O sea, podría tener quizás un origen farmacocinético si estamos evaluando quizás la concentración plasmática, ¿sí? Y la concentración que llega al sitio de acción varía individuo a individuo. O sea, individuos presentando la misma concentración plasmática pueden tener distintas concentraciones en sitio de acción, y esa variabilidad tendría un origen farmacocinético. Pero la variabilidad también puede ser genuinamente farmacodinámica, si por ejemplo pensamos en que distintas personas también pueden tener variabilidad en la expresión del receptor en el sitio de acción. O sea, a iguales concentraciones en sitio de acción se puede originar un efecto diferente en distintas personas, ¿sí? Variabilidad en la cascada de segundos mensajeros, etc. También puede haber variabilidad en la relación del efecto a lo largo del tiempo. O sea, por ejemplo, en el retraso, en el delay con el cual aparece un efecto tras una determinada concentración. O sea, la relación farmacocinética, farmacodinámica también introduce esa variable, la variable de que a veces estamos evaluando una concentración en un tiempo y esa concentración el efecto que va a provocar esa concentración no se va a ver inmediatamente, sino que se va a ver un tiempo después. Ese retraso también es variable en los individuos. Entonces, la variabilidad realmente es algo que está muy presente en todo este estudio y hay que tenerlo presente también a la hora de evaluar un tratamiento y a la hora de tomar decisiones en la práctica clínica, ¿sí? Para ponerles unos ejemplos concretos de variabilidad, por ejemplo es un estudio, y esto ya sé que Natalia lo vio también, lo mostró en la clase pasada. A mí me gusta poner estos ejemplos como para ir entrando en tema. Creo que este ejemplo puntualmente no lo vieron, pero vieron algo parecido con ciclosporina. Esto es un lopinavir, un antirretroviral, y esto puntualmente es un estudio, un ensayo de bioequivalencia. Ya viene un poco de bioequivalencia, pero concretamente es un ensayo controlado en el que se reclutan una cantidad N de voluntarios sanos, ¿sí? Con ciertos criterios de inclusión y exclusión que hacen que tengamos una muestra bastante homogénea en relación a lo que después pasa en la clínica, ¿sí? Que tenemos mucha mayor variabilidad porque el tratamiento se le administra al paciente que lo necesita, y en la población de pacientes hay mucha variabilidad que en esta población que les estoy mostrando acá, de voluntarios sanos elegidos, seleccionados con determinados criterios. Estos son 72 voluntarios sanos a los que se le administra la misma dosis de este antirretroviral, y observen en condiciones controladas además, en condiciones de internación, donde tienen movimientos controlados. Hay un grupo de enfermería y médicos supervisando. Las muestras están tomadas de manera protocolizada, o sea, las comidas están protocolizadas, o sea, se trata de disminuir la variabilidad, las fuentes de variabilidad farmacocinética por muchas vías diferentes, y sin embargo, al administrar la misma dosis, los perfiles farmacocinéticos que observamos en esos 72 pacientes tienen una variabilidad impresionante, ¿sí? Vean, por ejemplo, hay variabilidad en concentración máxima, por ejemplo, voluntarios que tienen concentraciones en torno a los 3.000 miligramos litro y otros en torno a los 7.000, 7.500. Voluntarios que a las 24 horas ya tienen concentraciones muy bajas, y otros que recién a las 72 horas presentan concentraciones casi indetectables. Entonces, la variabilidad, imagínense que esto pasa en voluntarios sanos, cuando paso al
al ámbito clínico se complica bastante más. Esto es un ejemplo para INR, que es el INR es un índice normalizado para evaluar la velocidad de coagulación en los pacientes, y es la intensidad del efecto que se mide, con el cual se monitorean tratamientos de warfarina, que es un anticoagulante. Y lo que les muestro acá es, o sea, el tratamiento con warfarina realmente se ajusta midiendo el efecto y no midiendo las concentraciones, porque este efecto se mide con bastante precisión y se mide con relativa facilidad. Y lo que les muestro acá son para distintos pacientes, distintas dosis medias diarias, pero lo interesante es ver cómo pacientes iguales, que acá están mostrados con el mismo color, para la misma dosis, en distintas ocasiones, tienen INRs, o sea, efectos provocados por warfarina muy variables. ¿Sí? El rango terapéutico en INR para warfarina se establece, hay distintos criterios, pero se podría establecer de 2 a 3. Y este paciente, por ejemplo, en naranja, presenta efecto eficaz, o sea, presenta eficacia con la dosis diaria de 2 miligramos, pero también con la misma dosis presenta una respuesta subterapéutica. ¿Sí? Acá hay otro paciente que le pasa lo mismo, nada más que no solo se ve una respuesta subterapéutica, sino que en algunos momentos se ve una respuesta de alguna manera demasiado exacerbada, ¿sí? O sea, valores por encima de lo deseado, ¿sí? De INR. Entonces, esto apunta más a la variabilidad intraindividual y no a la interindividual como estábamos viendo en la diapositiva anterior. ¿Sí? Misma dosis para el mismo paciente, pero tenemos un efecto bastante diferente. Entonces, la variabilidad es la característica principal de la respuesta en una población de pacientes, y vimos, no le pusimos nombre, pero vimos distintos niveles de variabilidad. Hablamos de variabilidad longitudinal, por ejemplo, cuando estudiamos una misma variable a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la concentración a lo largo del tiempo, el efecto a lo largo del tiempo. ¿Sí? A esa variabilidad le llamamos variabilidad longitudinal. Y es la que más hemos trabajado en este curso, farmacocinética, durante la primera parte del curso. ¿Sí? Variabilidad longitudinal, estudiar, por ejemplo, cómo es la distribución, cómo es la eliminación, qué perfiles farmacocinéticos provoca, cómo los puedo evaluar o caracterizar cuantitativamente con determinados modelos que capturan cómo varía la concentración a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esa es la variabilidad longitudinal. Después tenemos la variabilidad interindividual, que va a lo que mostraba para lopinavir. Misma dosis, por ejemplo, provocando concentraciones muy diferentes en distintos individuos. O sea, variabilidad en los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos o PKPD para distintos individuos. Y luego tenemos variabilidad que llamamos interocasión, dentro de la cual se integra la variabilidad intraindividual. Se prefiere hablar de variabilidad interocasión, ya que estamos evaluando, por ejemplo, un mismo individuo en ocasiones diferentes. No solo va a jugar en los resultados diferentes la variabilidad intraindividual, sino que también puede haber otros factores que hagan que en un día, por ejemplo, y otro día, ese paciente muestre concentraciones o efectos diferentes. Por ejemplo, la variabilidad con la que mido el efecto de la concentración, por ejemplo, las condiciones de administración de ese paciente en un día y otro, fueron similares o no. Quizás evaluamos el mismo paciente, pero después de un día tomó la dosis con comida y otro día sin comida, o la tomó a distintas horas. Entonces, se prefiere hablar de variabilidad interocasión, pero a lo que va es a la variabilidad que puede presentar un mismo individuo en distintas ocasiones. ¿Sí? Y estos son los distintos niveles que hay que evaluar, porque esos niveles, la presencia de la variabilidad, principalmente interindividual e interocasión, se asocia con ineficacia o toxicidad farmacológica, en el sentido de que si no existiera la variabilidad, sería muy sencillo ajustar una dosis para todos los pacientes, para toda una población, y decir, bueno, esta es la dosis que funciona, se administra y no hay ningún problema. ¿Sí? Pero eso no existe
principalmente porque tenemos muchas fuentes de variabilidad que aportan a distintos niveles. Esta presencia de la variabilidad exige entonces desarrollar metodologías que integren conocimiento vinculado a la variabilidad longitudinal, como el que estamos trabajando durante el curso con farmacocinética, pero también que integren herramientas estadísticas que permitan caracterizar la variabilidad en una población, ¿sí? Tanto la variabilidad interindividual como la variabilidad interocasión, y caracterizarla con un enfoque cuantitativo, ¿sí? Tenemos que entonces poder intentar explicar la variabilidad, los distintos niveles de variabilidad, ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto, y cuantificar la variabilidad no explicada, ¿sí? Y estos son aspectos esenciales del análisis poblacional que vamos a introducir ahora. Estas herramientas se desarrollan para informar la toma de decisiones racionales en el desarrollo de medicamentos y farmacoterapia. O sea, cuando algo no funciona, hay que tomar, o cuando hay que tomar una decisión, por ejemplo, qué dosis administrar a un grupo de pacientes, por ejemplo, cuando en fase de desarrollo hay que diseñar un ensayo clínico y hay que decidir qué dosis se va a administrar, o, por ejemplo, cuando se va a decidir qué dosis se va a recomendar en el prospecto de un medicamento, si ustedes saben que abren un prospecto, lo miran y tienen adultos, tanta cantidad, o a veces ni siquiera eso, a veces dice tal dosis recomendada, o posología, tanto cada tantas horas, ¿sí? Esa recomendación viene de un análisis que supuestamente incluye estos aspectos, ¿sí? Que estudia la variabilidad. Esa dosis tendría que ser la dosis que tiene la mayor probabilidad de provocar eficacia y seguridad, o sea, de lograr los objetivos terapéuticos en una mayor cantidad de pacientes posible, ¿sí? Entonces, para tomar estas decisiones con un background racional, ¿sí? O sea, con información y basado en conocimiento científico, se desarrollan estos modelos que integran, por ejemplo, lo que venimos trabajando en farmacocinética, modelos que explican la variabilidad longitudinal con herramientas estadísticas que evalúan también, estudian o cuantifican con distintos parámetros cómo son los distintos niveles de variabilidad para un tratamiento, para la interacción medicamento-organismo de un principio activo dado. Entonces vamos a evaluar, por ejemplo, para poner esto en un ejemplo, este sistema donde estamos administrando, ya conocen esto, es un modelo monocompartimental, es una administración por perfusión intravenosa constante, lo que quiere decir que no se interrumpe además, lo que quiere decir que tras administrar a la misma velocidad el principio activo se llega a un estado estacionario donde la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de salida del principio activo, desde el sitio donde estoy midiendo, en el organismo básicamente. Y ese balance hace que, como la velocidad de ingreso es igual a la velocidad de salida, las concentraciones son constantes, ¿sí? Se llega al estado estacionario. Cuando yo analizo este sistema, acá se muestran tres dosis diferentes, o sea, tres velocidades de administración diferentes, y acá estamos analizando la variabilidad longitudinal, o sea, cómo varía la concentración a lo largo del tiempo, ¿sí? Va aumentando hasta que se estaciona en una concentración a la que llamamos concentración de estado estacionario. ¿Bien? Este sistema lo podemos estudiar con distintos parámetros, pero hay un parámetro farmacocinético que es el clearance. Como saben, por definición, es la velocidad de eliminación del principio activo sobre la concentración que estoy midiendo o que estoy observando, ¿sí? O sea, si mido concentraciones plasmáticas, voy a medir un clearance plasmático. Si mido concentraciones salivales, el clearance para el mismo paciente en la misma situación me va a dar diferente, ¿no? O sea, el clearance se define como la velocidad de eliminación sobre la concentración del sitio donde estoy observando. En este caso dice CP porque es la concentración plasmática. En estado estacionario, la velocidad de eliminación es igual a la velocidad de ingreso, que aquí es R0,
Por lo tanto, sustituyendo velocidad de eliminación por la velocidad de ingreso aquí, me queda que, y reordenando, me queda que la concentración de estado estacionario es igual a la velocidad de ingreso sobre el clearance. Entonces, fíjense que este parámetro, el clearance, es el único que regula la concentración de estado estacionario a la cual se va a llegar con una determinada velocidad de administración. ¿Sí? O sea, conociendo el clearance, yo puedo predecir si voy a establecer una perfusión intravenosa a velocidad constante. Si conozco el clearance de ese paciente, puedo predecir a qué concentración voy a llegar en estado estacionario. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, pacientes que pueden recibir estos tratamientos, en general son pacientes internados, es muy importante para muchos principios activos conocer la concentración a la cual voy a llegar, ¿sí? o poder ajustar la velocidad de ingreso, ¿sí? Conociendo el clearance, ajusto la velocidad de ingreso para llegar al target, para lograr el target de la concentración de estado estacionario, que además en una velocidad, en una perfusión intravenosa se mantiene constante. Entonces, es una exposición constante a lo largo del tiempo, que minimiza la probabilidad de error, ¿sí? O sea, maximiza la probabilidad de eficacia y seguridad, porque yo lo único que tengo que hacer es ajustar la velocidad de ingreso para modificar la concentración. Entonces, este es el estudio de la variabilidad longitudinal. Conociendo un parámetro, puedo evaluar ese paciente a qué concentración va a llegar. Ahora, voy a la práctica y, o sea, en ese caso estaba evaluando un paciente, ahora quiero evaluar un grupo de pacientes, una población de pacientes, y le doy una determinada perfusión, asumiendo un determinado clearance, y cuando en el tiempo en el cual tengo que estar en estado estacionario, mido, ¿sí?, en esos distintos pacientes la concentración a la cual se llegó, y podría encontrarme algo como esto: variabilidad, como les venía mostrando, variabilidad interindividual, ¿sí?, en la concentración de estado estacionario, ¿sí? Esa variabilidad se va a deber a variabilidad interindividual en el clearance, ¿sí?, ya que es el parámetro que regula la magnitud de la concentración de estado estacionario, siendo que la velocidad de perfusión es constante, ¿sí? Entonces, esto obviamente atenta contra, o sea, minimiza las probabilidades de éxito del tratamiento en el grupo de pacientes, ¿sí? Si yo analizara la distribución del clearance en las personas, en los distintos pacientes, podría haber algo así, ¿sí? Una determinada distribución donde se ordenan los clearance con distintas magnitudes, y el clearance, un clearance medio en esa población, ¿sí?, o sea, el clearance que tendría mayor probabilidad de aparecer en esa población, le podríamos llamar clearance poblacional, ¿sí? Debe ser el clearance medio, ¿sí?, que en este caso es el clearance que se utilizó como referencia para indicar, para predecir esta concentración de estado estacionario, que es la línea naranja, ¿sí? Esta es la predicción y estas son las observaciones en distintos pacientes. Entonces, primer aspecto de la variabilidad. Cuando yo les decía hace un rato, cuantificar la variabilidad que no puedo explicar, ¿sí? Cuantificar la variabilidad no explicada en la población es muy importante, porque yo tengo que poder anteponerme, o sea, si bien, por ejemplo, en esta diapositiva, si bien yo no sé por qué, a priori, no sé por qué este paciente azul tiene distintos clearance que este paciente verde tiene claramente un clearance mayor, porque tiene una concentración de estado estacionario menor para la misma dosis, ¿sí? Yo no sé por qué tienen clearance diferentes, a priori, ¿sí? Lo que sé es que tienen clearance muy diferentes. Uno de los aspectos importantes es poder cuantificar la variabilidad aún cuando yo no la puedo explicar. O sea, poder cuantificar qué tan variable va a ser el clearance en una población. O sea, en términos más simples, qué ancho va a tener esta distribución, ¿sí? Si esta distribución tiene una dispersión muy grande, ¿sí?, o sea, se ensancha más, entonces quiere decir que los individuos pueden tener valores de clearance muy diferentes. Si esto se estrecha mucho en torno al clearance poblacional, significa que
básicamente que muchos pacientes van a tener un clearance muy similar, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque es importante a la hora de establecer un tratamiento en un paciente que todavía no conozco, que todavía no estudié, cuál es la probabilidad de éxito de este tratamiento, ¿sí? De esa velocidad de perfusión, ¿sí? O sea, ¿qué puedo esperar cuando administro esa velocidad de perfusión? ¿Sí? Entonces, cuando hablaba hace un rato de la dosis recomendada en un prospecto, ¿sí? La dosis que supuestamente debería provocar eficacia, debería lograr eficacia y seguridad en la mayor cantidad de personas posibles, en ese estudio de la mayor cantidad de personas posibles tiene que estar evaluado la variabilidad en los distintos aspectos, ¿sí? Que hacen a la respuesta terapéutica, ¿sí? Entonces, conocer cuantitativamente la variabilidad es fundamental, ¿sí? Pues si un principio activo yo sé que es muy variable, entonces voy a tener que ser consciente de que, por ejemplo, al llegar en estado estacionario, imagínense que acá tengo un rango terapéutico, ¿sí? Estrecho. Yo lo que tengo que saber es que si tengo un principio activo variable como entonces voy a tener que monitorear las concentraciones sí o sí cuando llegue al estado estacionario para saber si tengo que ajustar las concentraciones de este paciente. O sea, para saber si este paciente está más cerca de la media o está bastante lejos en su clínica. Si todos los pacientes, si hubiera una muy baja variabilidad interindividual, entonces quizás ese principio activo no se tenga que seguir tan de cerca las concentraciones que provoca. Por ejemplo, si yo sé que la variabilidad es baja y que tras administrar la misma posología, la mayoría de los pacientes presentan la misma concentración de estado estacionario porque tienen el mismo clínico, ¿sí? Entonces eso es cuantificar la variabilidad aun cuando yo no la puedo explicar. Pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal es también poder explicar esa variabilidad, o sea, poder saber por qué es que, por ejemplo, el paciente verde tiene un distinto clínico que el paciente azul, ¿sí? ¿Y por qué es interesante eso? Lo vamos a ver ahora. Imagínense que tengo una determinada distribución de un clearance, ¿sí? Como recién, un clearance en la población, con una determinada variabilidad interindividual, que se anota con la letra griega omega. Entonces yo empiezo a evaluar las magnitudes de clearance en las distintas personas que forman parte de esta población y lo puedo evaluar, por ejemplo, con las características individuales que tienen esas personas. ¿Por qué? Porque quiero evaluar por qué es que una persona tiene un clearance tan diferente de otra, ¿sí? Entonces, en ese análisis podría encontrar, y esto es gran parte de lo que vemos en farmacocinética, por qué es que cambian las cosas. Por ejemplo, hace poco estábamos estudiando por qué puede cambiar la farmacocinética entre el día y la noche, ¿sí? La variabilidad interindividual. Tiene que haber una causa, y si la encontramos, nos podemos después anteponer a lo que va a pasar en un paciente nuevo. Entonces, por ejemplo, una de las variables que hemos estudiado mucho en el área, como covariable, o sea, como característica individual que tiene un impacto en la farmacocinética, es el sexo. Hombres y mujeres pueden tener distintas farmacocinéticas por tener diferencias en clearance, diferencias en distribución, etc. Entonces, por ejemplo, yo podría analizar, ver qué clearance tienen hombres y qué clearance tienen mujeres, y evaluar a ver si esos clearance entre esas dos subpoblaciones son diferentes, ¿sí? Imagínense que sí, que lo fueran. Entonces, yo tengo un clearance mujeres, por ejemplo, en esta población verde, y clearance hombres en esta población naranja, y encuentro que las dos medias poblaciones tienen una diferencia significativa. También encuentro que hay razones para explicar eso. Por ejemplo, distintas presiones enzimáticas, que está reportada, etc. ¿Sí? Lo que yo encontré acá es una covariable, que es el sexo, que tiene un impacto sobre la farmacocinética, sobre el clearance en este caso. Entonces, dividí a la población en dos, en este caso, en mitades, ¿sí? Y les voy a asignar ahora un clearance a cada población. O sea, voy a pasar a tener un clearance poblacional, que es el clearance que tenía la mayor probabilidad de existir en
en toda la población, ¿sí? O sea, si viene un paciente nuevo, ¿en qué clínico me voy a basar para definir esa velocidad de perfusión? En este, porque si no tengo ninguna otra información de qué agarrarme, tengo que asumir al principio que el paciente va a tener un clearance cerca del clearance poblacional, porque el clearance poblacional es el que tiene la mayor probabilidad, el que se ve con mayor probabilidad en la población, ¿sí? Ahora voy a pasar a tener un clearance para cada subpoblación. Voy a tener un clearance en mujeres y un clearance en hombres, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando venga un paciente nuevo, me voy a fijar si es hombre o mujer antes de definir la velocidad de perfusión. ¿Por qué? Porque como sé que son clínicas diferentes, sé que con la misma velocidad de perfusión se va a llegar a concentraciones medias diferentes en esos dos grupos. Entonces, si me puedo anteponer a esa relación con este conocimiento, puedo definir la velocidad de una velocidad diferencial en mujeres que en hombres. Por ejemplo, si las mujeres tienen mayor clearance, les voy a administrar una velocidad de perfusión mayor para llegar a la misma concentración de estado estacionario en las dos poblaciones, que es lo que quiero realmente hacer, llegar a la misma posición, superando de alguna manera la variabilidad interindividual. Entonces, lo que estamos haciendo acá es explicar la variabilidad, ¿sí? Encontramos una característica individual que explica la variabilidad que antes no podíamos explicar, ¿sí? Por lo tanto, al explicar la variabilidad, esto es un ejemplo, pero pasa, la variabilidad desconocida, o sea, la variabilidad, porque sigue habiendo variabilidad, porque yo encontré que el sexo tenía un impacto en el clearance, pero también hay otras variables que no estoy considerando. Por lo tanto, voy a seguir teniendo una dispersión en torno al clearance de cada subpoblación, de mujeres y de hombres. O sea, encontrar que el sexo es una covariable que tiene un impacto en clearance, no va a hacer que todos los hombres tengan el mismo clearance y todas las mujeres tengan el mismo clearance mayor, sino que va a haber otras razones por las cuales puede haber variabilidad interindividual. La ventaja de explicar por lo menos parcialmente la variabilidad interindividual es que ahora la variabilidad desconocida es menor, ¿sí? Significa, esta varianza, esta deviación estándar dentro de cada subpoblación va a ser menor a la variabilidad que yo tenía previamente, antes de que encontré esta relación entre el clearance de los individuos y el sexo de los individuos. Y por lo tanto, la variabilidad desconocida ahora es menor, ¿sí? ¿Y de qué me sirve de que sea menor? De que ahora, al establecer una misma posología, la variabilidad en las concentraciones esperadas se va a ver reducida. Yo ahora, lo que les decía antes, para la población verde, si yo estableciera la misma velocidad de administración, para las dos poblaciones, para la población verde que tiene un clima mayor, voy a esperar una concentración más baja. La línea era la concentración que yo predigo, la concentración que se predice, ¿sí? Con el conocimiento disponible. Entonces, vean que ahora esta concentración está más cerca, y esta es la variabilidad que espero de los puntos verdes, y esta concentración que es la que se predice para los puntos naranjas, está más cerca de los puntos naranjas, de lo que estaba la línea naranja, que era la que se predecía utilizando el clearance poblacional, ¿sí? Sin tener la información de las variables, de esta información de cómo el sexo afectaba a la farmacocinética, ¿sí? Es ejemplificado, pero bueno, es un poco aspectos claves del análisis poblacional, ¿sí? Cuando hablamos de análisis poblacional, hablamos de evaluar la farmacocinética o la farmacodinamia o la relación PKPD en una población. Que va a estudiar la variabilidad longitudinal, o sea, evaluar, caracterizar cuantitativamente los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos en la población, o sea, parámetros medios, y también estudiar cómo varían en la población y por qué varían, ¿sí? E intentar explicarlos para poder entender un poco por qué se da esa variabilidad, y cuando yo entiendo por qué se da esa variabilidad, me puedo anteponer y tomar decisiones para lograr la eficacia y seguridad con mayor probabilidad de éxito en una población.
¿sí? Entonces el análisis poblacional es central y es algo que todavía no nos habíamos puesto a discutir en este curso. ¿Alguna duda de hasta acá, de lo que venimos? ¿Hay vida ahí? ¿Por chat o por voz? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien. Bueno, está todo claro entonces. Entonces, vamos a introducir la herramienta, la disciplina de la farmacometría como concepto. Normalmente lo entra en esta clase comúnmente más tarde al final, pero me gustó para ponerla acá. La farmacometría vendría a ser la disciplina científica con la que actualmente se realiza el análisis poblacional. ¿Ah? Se le puede decir, se ha denominado la ciencia de la farmacología cuantitativa, por ejemplo. En realidad es más una disciplina que integra aspectos, por ejemplo, aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, y esos aspectos se integran en modelos computacionales, ¿sí? Que son capaces de, de describir cuantitativamente distintas variables, ¿sí? distintas variables farmacocinéticas, farmacodinámicas o lo que estemos estudiando, integrando, por ejemplo, propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas del principio activo, aspectos biofarmacéuticos del medicamento, características del paciente, características del progreso de la enfermedad, y se desarrollan estos modelos para caracterizar, entender, cuantificar la imprecisión y predecir los procesos bioquímicos, fisiológicos y patológicos involucrados en la interacción medicamento-organismo, o sea, el comportamiento farmacocinético, farmacodinámico, la progresión de enfermedad, que es algo que no nos metemos mucho, pero que es un concepto que queda para otro curso. Farmacometría es una asignatura, introducción a la farmacometría es una asignatura optativa, que pueden cursar después de aprobar farmacocinética y farmacología. ¿Sí? Y ahí nos metemos bastante más en cómo se usan estos modelos y cómo se realiza el análisis, este análisis computacional que integra aspectos farmacocinéticos, o sea, por ejemplo, integra el estudio de la variabilidad longitudinal, por ejemplo, con modelos farmacocinéticos, con aspectos vinculados al análisis poblacional, aspectos más estadísticos, para analizar por qué varía, o sea, para estudiar cuantitativamente la variabilidad y asociarla a distintas fuentes, a distintos factores que aportan variabilidad. ¿Sí? Distintas características de los individuos y de los tratamientos. La farmacometría actualmente vendría a ser la forma en la cual se implementa en la práctica el conocimiento farmacocinético, farmacodinámico, conocimiento PKPD. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, uno tiene datos y es cómo construimos los modelos y cómo determinamos los parámetros a partir de datos recabados en ensayos clínicos o datos recabados en la clínica. ¿Sí? Y esos modelos pueden ser más o menos complejos, vamos a hablar un poquito de modelos ahora, pero son parte de los modelos que venimos viendo, por ejemplo, venimos viendo modelos farmacocinéticos, pero también hay modelos farmacodinámicos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Estos modelos, y que es algo que ya venimos trabajando, son representaciones de la realidad. Y hablamos de modelos acá porque modelos en farmacometría y en el análisis poblacional es un concepto bastante central, porque básicamente uno empieza a trabajar en farmacometría y quiere desarrollar un modelo farmacocinético poblacional, ¿sí? Un modelo que pueda explicar la farmacocinética en distintos pacientes tras administrar una dosis X. Entonces uno empieza se mete un poco en ver qué modelo, cómo desarrollar un modelo, qué tan complejo puede ser. Y bueno, es un poco también parte de lo que venimos trabajando en este curso. ¿Sí? Entonces hay que saber que esos modelos son representaciones de la realidad y que implican algunos más suposiciones, otros menos, pero
que en realidad son inexactos en cuanto a que, por ejemplo, cuando estamos analizando todo un organismo, por ejemplo, a veces con un modelo bicompartimental. O sea, ¿qué pasa con las concentraciones de fármaco en el organismo? A veces reducido a un modelo bicompartimental de disposición, ¿sí? Donde asumimos que la velocidad o sea, el equilibrio cinético de distribución del principio activo, básicamente se divide en dos zonas, una zona que se equilibra instantáneamente con las concentraciones que estoy observando, y otra zona, el compartimento periférico, que se equilibra más lento o con una velocidad diferente que puedo diferenciar en los datos que observo, y por eso uso un modelo bicompartimental. A veces más, a veces una suposición mucho mayor es que todas o sea, los distintos, que el principio activo con todos los tejidos y fluidos del organismo establece ese equilibrio en forma instantánea y utiliza un modelo monocompartimental para analizar cómo cambian las concentraciones a lo largo del tiempo. ¿Sí? Realmente es, como también hemos visto, el organismo es vendría a ser un sistema multicompartimental, y muchas veces, ahora también cada vez más, se están analizando la farmacocinética con modelos bastante más complicados y bastante más complejos, donde, por ejemplo, a cada órgano y a distintos fluidos se les asigna un compartimento específico y se determinan constantes, por ejemplo, constantes de partición tejido-plasma, ¿sí? Se separa la sangre en sangre arterial y sangre venosa y se ordenan los compartimentos de forma tal de respetar la fisiología, el arreglo anatómico del organismo. ¿Sí? Esos modelos se llaman modelos farmacocinéticos basados en fisiología y se están utilizando. Se pueden imaginar que estos modelos tienen una cantidad de parámetros mucho mayor que un modelo bicompartimental, un modelo farmacocinético tradicional. Por lo tanto, es necesario integrar información que a veces no va a estar en los datos, en los datos de concentración a lo largo del tiempo que uno puede medir, sino que es información que viene de conocimiento previo. Por ejemplo, qué tan grandes son los riñones, cuánto pesan, cómo se reparte un principio activo con unas características físico-químicas determinadas entre la sangre y el tejido, ¿sí? O sea, por ejemplo, qué tanto puede extraer el hígado del principio activo que pasa, que viene a través, por ejemplo, de la circulación portal, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen la zona esplácnica, y la circulación portal, sangre venosa que va desde intestinos, tracto gastrointestinal, pasando por el hígado, ¿sí? Efecto del primer paso, pero también el hígado tiene contribución arterial. Entonces, todo eso se puede detallar en un modelo, ¿sí? Que implica menos suposiciones, porque obviamente cuanto más simple es el modelo, más suposiciones tiene. La idea siempre es utilizar un modelo que se ajuste a las necesidades que uno tiene, ¿sí? A veces establecer un modelo tan complicado no es necesario porque porque puedo tener el mismo resultado con un modelo más simple. Entonces, elegir qué modelo usar va mucho en eso, pero los modelos en farmacocinética pueden ser muy, muy complejos o muy, muy simples, ¿sí? Lo importante es que sirvan para la función que uno necesita. ¿Y por qué se construyen? Bueno, para describir comportamiento del sistema, conocer los mecanismos responsables que afectan la variabilidad longitudinal, o sea, la concentración a lo largo del tiempo, o el efecto a lo largo del tiempo, realizar interpolaciones o extrapolaciones respecto al comportamiento del sistema. O sea, cuando yo caracterizo un sistema, por ejemplo, ustedes saben que analizando en dosis única, luego tienen los parámetros necesarios para predecir qué va a pasar en dosis múltiple, ¿sí? Pueden utilizar el factor de acumulación para decir, bueno, si tengo esta característica farmacocinética y tengo un sistema lineal, entonces en dosis múltiple voy a esperar esta concentración. Y eso es una extrapolación, ya que están prediciendo una situación que no observaron. Y luego también se pueden desarrollar herramientas predictivas, integrando información, por ejemplo, in vitro, a veces, por ejemplo, ensayos de disolución, que evalúan la velocidad de liberación del principio activo a partir de una formulación. Yo puedo integrar esa información, por ejemplo, en un modelo como estos, PBPK, introduciendo, por ejemplo, la velocidad de aparición del principio activo en el estómago, ¿sí? Si lo tengo representado,
y ver qué pasa a partir de allí, o sea, qué pasa con las concentraciones plasmáticas. Entonces, eso obviamente abre un poco para darles un poco de visión del campo enorme de aplicación que tiene esto que estamos estudiando. ¿Sí? Con modelos uno puede estimar los parámetros, o sea, darle valores cuantitativos. Cuando uno tiene datos, lo primero que hacemos es tratar de estimar. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Una vez que tenemos datos, podemos también, si tenemos un modelo, podemos simular, predecir qué va a pasar. Y también podemos hacer muchas otras cosas con un modelo. Acá es un ejemplo, optimizar un experimento, por ejemplo, que es fundamental, por ejemplo, en el desarrollo de medicamentos, o en cualquier ensayo clínico que se haga, por ejemplo, definir los tiempos de muestreo, definir qué dosis se va a administrar. Entonces, como eso implica, un ensayo clínico implica seres humanos, implica también costos económicos, entonces optimizar las condiciones de ensayo, teniendo una predicción antes con un modelo para tomar algunas decisiones, es fundamental. Y eso se aplica mucho en el desarrollo de medicamentos actualmente. ¿Cómo se construyen modelos? Conocimiento del sistema, es un poco también lo que estamos haciendo mucho énfasis en este curso. Después también los datos, necesito datos a veces para estimar un modelo, necesito información. Y después hay todo un conjunto de métodos que los ahondamos bastante en el curso de Introducción a la Farmacometría. Para ponerles un ejemplo, este es un ejemplo de warfarina, para seguir hablando del anticoagulante oral, que se evalúa, por ejemplo, este es un estudio, son datos reales, de un ensayo clínico, donde a una población determinada se le administró una dosis, y se evaluaron las concentraciones a lo largo del tiempo. También se evaluó el efecto a lo largo del tiempo. El efecto, en este caso, está medido como la actividad de los factores de la coagulación, una variable que se denomina PSA, ¿sí? Es actividad del complejo de protrombina, no importa. La idea es que el efecto de warfarina hace que la actividad de este complejo, la actividad de los factores de la coagulación disminuya, ¿sí? Y luego se va recuperando. O sea, así como estudiamos la cinética de las concentraciones, de la exposición al principio activo, también se puede estudiar la cinética del efecto, ¿sí? A lo largo del tiempo. Por eso les quería mostrar un poco este ejemplo. Vean también, por ejemplo, que el máximo de concentraciones, en este caso, está bastante cerca de la administración. Sin embargo, el máximo de efecto está bastante lejos de la administración, ¿sí? O sea, hay un delay importante entre la concentración y el efecto. Esto puntualmente a veces es uno de los motivos por los cuales muchas veces se descree o se dice, no, estudiar la farmacocinética a veces no aporta mucho porque en realidad no hay una relación entre la exposición y el efecto, ¿sí? La relación entre exposición y efecto siempre va a estar, ¿sí? A veces puede ser más compleja, a veces menos compleja. O sea, a veces puede ser evidente o a veces hay que rascar un poquito para encontrar esa relación. Pero la relación está porque el efecto se origina porque el principio activo llegó a un sitio determinado donde se une a un receptor y provoca un determinado cambio en el organismo. Entonces, siempre podemos estudiar esa relación exposición-efecto. Simplemente que a veces es más complejo y hay que ahondar un poquito en la información que tenemos. Podemos desarrollar modelos, por ejemplo, y podemos después entender cómo se da esa relación. En este caso, warfarina, por ejemplo, un modelo farmacocinético de warfarina es bastante simple, por ejemplo, un modelo monocompartimental, que tiene 3 parámetros, y después un modelo para el efecto a lo largo del tiempo. Imaginen que este es un modelo que se utiliza mucho, es un modelo donde la respuesta, o sea, la actividad de los factores de coagulación se analiza en un compartimiento, ¿sí? Y tengo una velocidad de ingreso, o sea, ¿por qué tengo una actividad de los factores de coagulación? Porque el cuerpo sintetiza esos factores de coagulación a lo largo funcionando, sintetiza a lo largo de los días, ¿sí? A una determinada velocidad aporta factores de coagulación que hacen que haya una determinada actividad de coagulación, ¿sí? Pero a su vez esos factores también el cuerpo los va metabolizando y se van degradando, tienen una determinada semivida,
y van desapareciendo, ¿sí? Entonces, puedo evaluar eso cinéticamente. Yo conozco que la warfarina, las concentraciones de warfarina tienen un efecto inhibitorio sobre la generación de factores de coagulación. Entonces, puedo estudiar cuantitativamente ese impacto, ¿sí? Y desarrollar un modelo que integre ese conocimiento, el conocimiento farmacocinético y el conocimiento farmacodinámico, para explicar los datos que les mostré antes, ¿sí? Esto que les muestro acá se llama Visual Predictive Check, es un VPC, y lo que les estoy mostrando son los datos crudos, los datos de concentración a lo largo del tiempo y de efecto a lo largo del tiempo como puntos. Las líneas son la distribución de esas observaciones, siendo la línea que está en el medio es la mediana de las observaciones, y las líneas que están arriba y abajo son los percentiles 95 y 5. ¿Sí? O sea, estas líneas reflejan la distribución de los datos para cada tiempo. ¿Sí? Pero un poco reflejan la distribución de la variabilidad interindividual, ¿sí? Tanto en las concentraciones como en el efecto. Las sombras reflejan las simulaciones del modelo que se desarrolló, que les mostré recién, para esta población. Y vean cómo la simulación, o sea, cuando yo simulo a partir del modelo que generé, puedo predecir bastante bien cómo la variabilidad, o sea, longitudinal de la mediana, ¿sí? Que es esta sombra roja, y también del efecto, y también de los percentiles 95 y 5. O sea, estoy caracterizando la variabilidad longitudinal, pero también estoy caracterizando la variabilidad interindividual, y tanto en la concentración como en el efecto. Y una vez que yo tengo este modelo, puedo predecir para una concentración el efecto que se va a lograr, a qué tiempo se va a lograr, cómo se va a lograr, y puedo a partir de ahí diseñar estrategias terapéuticas. Entonces, estos modelos sirven mucho para eso, y también puedo evaluar qué pasa en las distintas poblaciones y puedo utilizar este modelo después para individualizar dosis, etc. Todo cosas que también vemos en farmacometría, pero nada, son modelos que no vemos en el curso porque van mucho más allá de lo que es farmacocinética, pero que está bueno que vean hasta a qué tanto se puede seguir avanzando con las mismas herramientas que estamos trabajando en este curso, para caracterizar toda la interacción medicamento-organismo. La farmacometría es una disciplina que es integradora del conocimiento, por ejemplo, farmacológico, conocimiento médico, por toda la parte clínica, conocimiento en ciencias farmacéuticas, y lo integra con matemática y estadística, y además lo integra con herramientas computacionales, ¿sí? Entonces, no, hay distintas disciplinas, es un área muy multidisciplinaria, este, que es bastante interesante y que está teniendo bastante impacto ahora porque se utiliza para optimizar posologías, para comprender el sistema, para diseñar experimentos, se está utilizando mucho en desarrollo de medicamentos, también actualmente se está utilizando para optimizar tratamientos en la clínica, etc. Bien. Entonces, ahora vamos a ir un poquito para atrás y vamos a llegar. La farmacometría es actualmente la disciplina que se está utilizando para el análisis poblacional, ¿sí? Que es el centro de esta clase. Vamos a volver un poco para atrás y vamos a llegar al análisis poblacional para ver qué metodologías se utilizan en farmacometría, y qué distintas metodologías pueden utilizar para hacer un análisis poblacional. Entonces, imagínense que tienen datos de un sujeto y de un paciente, datos de concentración a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos datos de un individuo únicamente. Entonces, vamos a empezar por lo que llamamos el modelo individual, que es un poco bastante lo que hemos venido ajustando, excepto cuando cuando hacen ajustes de perfiles medios. En ese caso, están haciendo una especie de análisis poblacional que se llama Naive Average. Se llama así, Naive Average Analysis. Entonces, el modelo individual
un modelo farmacocinético para caracterizar, yo acá quiero caracterizar la variabilidad longitudinal, ¿sí? Entonces voy a utilizar un modelo, ¿ok? Entonces, ese modelo va a tener dos componentes, un componente estructural y un componente estadístico. El componente estructural va a ser el que explique la variabilidad a lo largo del tiempo, la variabilidad longitudinal. Y el componente estadístico va a ser el que cuantifique la variabilidad remanente, la variabilidad que queda sin explicar por parte del componente estructural. ¿Cuál es el componente estructural? Entonces, en general, es el modelo farmacocinético que utilizamos. El componente estructural está definido por distintos parámetros, por ejemplo, un modelo monocompartimental con ingreso oral. El modelo estructural, la parte estructural, está definida por la constante de absorción, primer orden, el volumen de distribución y el clearance, ¿sí? Yo con eso puedo definir una serie de ecuaciones diferenciales que hagan, que predigan o sea, que le den una forma matemática de esta función que aparece acá en rojo, ¿sí? Que explica cómo varía la concentración a lo largo del tiempo. ¿Bien? Yo ahí estoy explicando la variabilidad longitudinal, ¿sí? Estoy explicando cómo varían las concentraciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay una variabilidad que queda sin explicar, ¿sí? O sea, si ven acá la predicción a este tiempo, por ejemplo, la predicción es la línea roja, sin embargo la observación es el punto azul. O sea que hay un error que llamamos error residual, ¿sí? O sea, hay una variabilidad que no pude explicar con el modelo, ¿sí? Y es totalmente natural. O sea, es totalmente entendible que yo con un modelo monocompartimental no pueda explicar toda la variabilidad en las observaciones, porque es un modelo muy simple, simplifica mucho el comportamiento del sistema. Y también hay otras fuentes de variabilidad que en un modelo farmacocinético no se van a incorporar. Por ejemplo, la variabilidad analítica, o sea, la variabilidad, el error en la medición. Pero esas cosas las tengo que poder medir. Tengo que poder medir qué tanto error qué tanto error residual tengo al ajustar un modelo. ¿Ah? Entonces, el modelo va a ser para una observación determinada y sub J va a tener una predicción que está dada por el modelo estructural y va a tener un error residual que está dado por el componente estadístico, el error residual. El error residual no es otra cosa más que la diferencia entre la observación y la predicción para un tiempo determinado, ¿sí? Básicamente es eso. Pero estoy cuantificando la variabilidad que no puedo explicar. ¿Bien? ¿Sí? Básicamente, y ese error residual va a tener una determinada distribución y yo puedo cuantificar cuánto es la magnitud de esa, o sea, cuánto sería, por ejemplo, la desviación estándar de todos los errores residuales a los distintos tiempos. Esa sería la magnitud de mi error residual medio, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que quiero minimizar, por ejemplo, cuando ajusto un modelo, ¿sí? Quiero que ese error sea el menor posible. El modelo de error residual cuantifica el error analítico, el error experimental. Por ejemplo, una muestra puede decir que se sacó a la hora, pero capaz que se sacó a los 50 minutos o a los 55 y no se va a poner ese nivel de detalle. A veces no se utiliza ese nivel de detalle, en la clínica mucho menos, pero ese detalle está. Por ejemplo, la variabilidad en la dosis. Saben que una dosis, cuando un medicamento dice 100 miligramos, puede tener, esa es la dosis nominal, pero realmente hay variabilidad en la dosis que tiene cada comprimido, y la variabilidad aceptada anda en torno de, o sea, más o menos 10%, por ejemplo. Entonces puede haber una variabilidad asociada a la dosis, y eso también está cuantificado por el error residual. También hay variabilidad intraindividual farmacocinética, ¿sí? Que no estoy incorporando porque acá, en este modelo, yo estoy diciendo que la constante de absorción, el volumen y el clearance son constantes a lo largo del tiempo. Pero quizás de noche el clearance cambió, ¿sí? No lo estoy incorporando al modelo. Como no lo estoy incorporando al modelo estructural, es variabilidad que no está explicada y que va a ir a parar al error residual. Y después hay errores de especificación del modelo estructural. Estoy aplicando un modelo monocompartimental a datos que vienen de un organismo que es bastante complejo,
¿sí? Entonces, ese error de especificación también va a estar incorporado en el error residual, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en esto, pero puede haber distintas fuentes, distintas naturalezas de error residual, y esto lo vemos más con aquellos que quieran hacer el curso de farmacometría. Normalmente en farmacocinética vemos un poquito de esto, cuando antes le damos bastante más importancia al ajuste de concentraciones, del ajuste de funciones para un perfil de concentración determinado. Ese ajuste, en general, ustedes lo están haciendo por mínimos cuadrados. O sea, toman, por ejemplo, la parte final de una curva, hacen el logaritmo, ahí están linealizando de concentraciones, lo grafican en función del tiempo y aplican una función de mínimos cuadrados para estimar la pendiente y la ordenada del origen. Y a partir de ahí sacan los parámetros. Al estimar mínimos cuadrados ordinarios, ustedes están asumiendo que el error residual tiene una naturaleza aditiva, o sea que es constante para las distintas concentraciones, ¿sí? Que tiene esta forma, digamos. Pero comúnmente, en farmacocinética, se ven para concentraciones amplias, ¿sí? Se ve que el error residual tiene una naturaleza que se dice heterosedástica, o sea que la magnitud del error residual cambia en función de la magnitud de la concentración. O sea que a concentraciones menores tengo un error en términos absolutos determinado, y a concentraciones mayores, en términos absolutos, el error es mucho mayor, ¿sí? Entonces, esta es un poco la forma del modelo de error proporcional. Cuando tienen esto y aplican mínimos cuadrados ordinales, los puede llevar a errores de estimación. Y en ese caso, se puede ponderar, utilizar una ponderación en los mínimos cuadrados ponderados para estimar correctamente. Eso lo tienen no nos vamos a meter mucho, lo tienen tanto en la guía como en el libro el libro de Pietro que estaba publicado en el aula. Bien, entonces cuando ahora tengo un modelo y quiero con ese modelo explicar unos datos de un sujeto, tengo el paso de estimación, que es en el cual tengo que hallar una función que explique los datos observados, ¿sí? Y eso, ¿qué implica básicamente? Hallar una función que minimice el error residual, ¿sí? Minimice la suma de los residuos, de los errores de los residuos en cada uno de los tiempos, ¿sí? Y eso es lo que hacen ustedes cuando determinan las curvas de mejor ajuste, ¿sí? O sea, dividen los puntos, linealizan, y estiman por mínimos cuadrados, estiman los parámetros que hacen que una recta ajuste mejor a los datos que tiene, ¿sí? La regresión lineal simple es que se da, por ejemplo, cuando ajusto una recta a unos determinados datos, por ejemplo, una recta que tiene una pendiente y una ordenada del origen. La regresión lineal simple en general se puede hacer por mínimos cuadrados ordinales y tiene una solución explícita, ¿no? ¿Qué quiere decir una solución explícita? Ustedes meten los datos, meten pares de datos en la calculadora y la calculadora les dice cuál es la ordenada del origen y cuál es la pendiente, ¿sí? O sea, que minimiza el error residual. Eso es una solución explícita, ¿sí? Sin embargo, eso voy a pasar un poco más rápido por acá. Esto es raro, de alguna manera, o sea, no es lo común en el análisis farmacocinético. Eso, me voy a avanzar un poquito más. Eso pasa solo cuando tenemos una caída monoexponencial y podemos linealizar las concentraciones, ¿sí? Aplicando el logaritmo de concentraciones, graficar versus tiempo, y ahí tenemos una recta a la cual podemos ajustar, ¿sí? Pero esto pasa cuando el modelo es monocompartimental y, por ejemplo, en este caso es una administración en bolo, ¿sí? En ese caso, sí, todos los datos van a ajustar una recta. Cuando ya se complica, ustedes ya saben que aplican el método de las residuales. O sea, van dividiendo el perfil farmacocinético de distintas maneras, tal de poder aplicar rectas en cada uno de esos fragmentos de datos, digamos, ¿sí? Pero no podrían aplicar una
una recta a toda la curva, ¿sí? ¿Por qué no? Porque en la naturaleza de las funciones farmacocinéticas en general se llama, o sea, matemáticamente se llama no lineal. Y no tiene nada que ver con no linealidad del clearance. Es no lineal, ya que no hay una solución analítica, no hay una solución explícita para los parámetros. Y lo que hay que hacer es iterar, ¿sí? Entonces se llama regresión no lineal. Vamos, hay algunos aspectos acá que se los dejo para que lo lean después, si a lo que más les interesa, pero la regresión no lineal básicamente usa algoritmos para optimizar los parámetros. Pero sin meternos en esto, piensen ustedes que tienen una curva con, por ejemplo, 10 puntos de concentración y es una administración oral y les digo que es un modelo bicompartimental. O sea que van a tener que dividir los datos para hallar beta, o sea, la fase beta, después para hallar el parámetro en alfa, de disposición rápida, y después para estimar la constante de absorción. Esa división de puntos ya implica una tarea iterativa, porque quizás un analista divida, tome los últimos 3 puntos para estimar la fase beta y otro tome los últimos 5 puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de mejor ajuste? Puede ser el parámetro al cual se llega tomando los últimos 3 puntos o los últimos 5, porque el que toma 5 después esos 5 puntos no los va a usar para estimar los parámetros en la de disposición rápida. ¿Sí? Espero que me estén siguiendo, porque capaz que es un poco entreverado eso. Pero en esa tarea del método de residuales, uno está haciendo de alguna manera una regresión no lineal, pero lo está haciendo de manera indirecta. Pero está iterativamente tomando algunas decisiones que los pueden llevar a resultados diferentes. O sea, a parámetros diferentes que ajusten diferente a las concentraciones que están evaluando. ¿Sí? Voy a pasar rápido por acá, porque me detuve mucho en la parte inicial, que era más importante. Una cosa, ¿cómo podrían evaluar? ¿Cómo podrían evaluar si, por ejemplo, tienen dos analistas que analizan unos datos y toman distintas decisiones para dividir los datos para estimar los distintos parámetros? Podrían estimar la suma de cuadrados de los errores, de los residuos, o sea, hacer la observación menos la predicción al cuadrado para cada tiempo y sumar todo. Podrían hacer eso para ver cuál es el error de ajuste de unos parámetros versus otros. Entonces, la mejor selección de puntos va a ser aquella que minimiza la suma de el cuadrado de los residuos. ¿Ah? ¿Por qué se hacen los residuos al cuadrado? Porque va a haber residuos negativos y residuos positivos. Y si ustedes suman los residuos como los calculan, la media, o sea, la sumatoria les tendría que dar 0. ¿Sí? Porque la función va a pasar por arriba de algunos puntos y por debajo de otros. Entonces, para un mismo análisis de datos podrían estimar la suma de cuadrados para optimizar esa estimación. ¿Sí? Pero cuando quizás también se planteen la idea, con eso yo les dije que esos datos de los que hablábamos ajustaban un modelo bicompartimental, pero quizás alguien diga, bueno, a mí me parece que el modelo que mejor ajusta es un tricompartimental. Y otro diga, no, es un modelo monocompartimental. Entonces ahí estamos manejando distintos niveles de complejidad en los modelos para ajustar a los mismos datos. ¿Qué criterio se utiliza? El principio de parsimonia. El principio de que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. O sea que si yo tengo un modelo monocompartimental y ajusta razonablemente bien, para que el modelo bicompartimental sea superior, tiene que ajustar mucho mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy agregando parámetros. Cuando tengo un modelo monocompartimental, ustedes utilizan, por ejemplo, la constante de eliminación y el volumen de distribución. Cuando tienen un bicompartimental, le agregan la constante de transferencia hacia el compartimento periférico y la constante de retorno. ¿Sí? Le están agregando parámetros. Agregar parámetros implica un gasto, de alguna manera, en cálculos. ¿Sí? Hay que cuantificar, hay que darle valor a esos parámetros. Entonces, eso implica mayor complejidad y esa complejidad se tiene que sustentar
en una explicación de los datos mucho mayor. Entonces, si el bicompartimental no es muy superior al monocompartimental, entonces mejor quedarme con el monocompartimental, que es más simple, tiene menos parámetros, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y el criterio que se utiliza para diferenciar distintos modelos es el criterio de información de Akaike, que básicamente utiliza la suma de cuadrados de los residuos que está acá, ¿sí? Y la penaliza por la cantidad de parámetros que tiene el modelo. Es este más 2P. P es el número de parámetros. N es el número de muestras, de datos. O sea, no importa mucho. Si yo tengo un monocompartimental versus un bicompartimental, este N va a ser el mismo. Pero el P va a ser diferente. Entonces, un modelo más complejo va a estar más penalizado, ¿sí? Entonces yo puedo usar este criterio para decir cuál es el AIC de un modelo para unos datos, cuál es el AIC de otro, para elegir con cuál modelo me quedo, utilizo el que tenga menor valor de Akaike. ¿Sí? Entonces, estos son un poco criterios claves en la estimación del modelo individual, ¿sí? En la estimación, en el ajuste de un modelo a datos, a datos individuales, y a datos de un perfil de concentración versus tiempo a partir de un sujeto. Estos criterios también se aplican en el análisis poblacional, ¿sí? Pero me interesaba verlos para que los tuvieran claros, por ejemplo, a la hora de analizar datos, concentración, tiempo, capaz que tienen la duda de si qué es mejor un modelo monocompartimental o un bicompartimental, tendrían que hacer este análisis. Muchas veces les simplificamos la tarea porque le dejamos puntos, por ejemplo, que esa es una limitante, los datos. Si uno tiene una administración oral y tiene 4 puntos, 4 pares de valores, tiempo, concentración, entonces es imposible ajustar un modelo bicompartimental. Ya saben, lo que pueden hacer es tomar dos pares de datos, los últimos para la constante de eliminación y los 2 primeros para la constante de absorción. ¿Sí? Para hallar un modelo bicompartimental, llegar a estimar un modelo bicompartimental, necesito 6 pares de datos, mínimo. ¿Sí? Pero si nosotros les diéramos 8 pares de datos para una administración oral y no les dijéramos cuál es el modelo que mejor ajusta, entonces lo que tienen que hacer es esto. Tienen que llegar al mejor ajuste monocompartimental, probando distintas combinaciones para dividir o sea, desde dónde considerar pseudoequilibrio, distintas divisiones de pares de datos. Lo mismo para el bicompartimental, y después comparar el mejor monocompartimental versus el mejor bicompartimental de esta manera, con el criterio de información de Akaike. El que tenga menor valor de Akaike, en general lo podemos considerar el mejor modelo. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando quiero ajustar un modelo? O sea, quiero determinar parámetros, pero no tengo los datos de un sujeto, sino que tengo los datos de muchos sujetos. ¿Sí? Como en este caso, tengo los datos de 9 individuos, datos de concentración a lo largo del tiempo. Es ahí donde entra el análisis poblacional. Yo acá lo que me interesa es poder caracterizar la cinética en cada individuo, pero también obtener parámetros de medios en esta población, o sea, estimar el clima poblacional, estimar el volumen de distribución en la población, o en general cuando ustedes tienen este tipo de análisis quieren hacer una inferencia. Si yo analizo una muestra determinada, analizo la respuesta farmacocinética, en general lo que estoy tratando de hacer es evaluando, tratar de llegar a estimar algún parámetro para poder hacer una inferencia en la población a la cual esta muestra está representando. Ahí el modelo se vuelve un poco más complicado. Voy a seguir teniendo un componente estructural para el modelo y un componente estadístico. El componente estructural son los efectos fijos, va a seguir siendo los parámetros del modelo que explican la variabilidad. Pero ahora no solo voy a tener parámetros que expliquen la variabilidad
longitudinal, en farmacocinética, por ejemplo, vamos a quedarnos con farmacocinética, sino que voy a tener también parámetros que expliquen la variabilidad interindividual. ¿Sí? Por ejemplo, acá, imagínense que tengo un fármaco que se elimina por excreción renal, entonces yo tengo una medida de la funcionalidad renal, que es el clearance de creatinina, que se puede estimar a partir de la medición de la creatinina sérica en un paciente. Eso me mide la funcionalidad renal del paciente, y si el principio activo se elimina por excreción renal, o si no, como vamos a ver en el ejercicio de hoy, podría establecer una relación entre el clearance de la poblacional y el clearance de creatinina, que es un valor que yo puedo obtener a partir de un análisis clínico, y tener una función, una recta que me vincule estas variables, tal que si yo tengo un paciente con un clearance de creatinina muy bajo, puedo esperar que tenga un clearance bajo. Si tengo un clearance de creatinina alto, puedo esperar un clearance alto renal. ¿Sí? La pendiente de esta recta y la ordenada del origen van a ser parámetros que explican la variabilidad, porque explican cómo varía el clearance en función del clearance de creatinina. Esos parámetros van a ser parte del modelo estructural, ¿sí? Ahora, en un análisis poblacional. Y a todos esos parámetros los llamamos efectos fijos, porque explican la variabilidad. Luego, el componente estadístico, se me acaba la batería, el componente estadístico, que antes en el modelo individual estaba limitado al error residual, ahora va a tener otros parámetros que cuantifican la variabilidad no explicada por el modelo, por el componente estructural, pero distintos niveles de variabilidad. Nati. Nati, tenés el micrófono abierto. Entonces, esos parámetros van a cuantificar la variabilidad interindividual y la variabilidad, otros parámetros que podrían cuantificar la variabilidad interocasión, ¿sí? Que ya los estuvimos discutiendo. Entonces, estos componentes se llaman efectos aleatorios, y vean que ahora el modelo estadístico es bastante más complejo de lo que era antes. O sea, voy a tener bastantes más parámetros, ¿sí? Bien, esto se los dejo para que después vean un poco más de detalle. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, en el análisis poblacional puedo tener el perfil poblacional, que es el perfil que se obtiene a partir de los parámetros medios, del clearance poblacional medio, de la constante de absorción media, del volumen de distribución medio, pero luego un determinado sujeto se puede separar de ese clearance porque tiene distintos parámetros, ¿sí? Y eso todo lo puedo analizar, es un poco parte del análisis poblacional que veníamos discutiendo antes. Entonces, ¿qué enfoque hay? ¿Qué distintos métodos hay para obtener estos parámetros? Para obtener los parámetros poblacionales medios de cada, o sea, para obtener los efectos fijos y para obtener los efectos aleatorios. El enfoque tradicional se llama método de 2 etapas. El método de 2 etapas implica en una primera etapa, por ejemplo, sigo teniendo datos para distintos individuos, ¿ok? Datos concentración a lo largo del tiempo. El método de 2 etapas implica, en una primera etapa, estimar los parámetros en cada sujeto. Estimar el clearance y el volumen de distribución de este sujeto, con estos datos. Después voy al segundo sujeto, estimo los parámetros individuales con otro modelo. O sea, aplico el modelo individual a cada uno de los sets de datos individuales por separado. Vean que estimo un error residual. Tengo un error residual y parámetros farmacocinéticos distintos para cada sujeto. Eso es en la primera etapa. En la segunda etapa, estimo los valores, los parámetros poblacionales. Por ejemplo, hago la media de todos los clearance que estimé en la primera etapa, y esa media es el clearance poblacional. Hago la desviación estándar de todos los clearance que estimé en la primera etapa, y esa desviación estándar es la variabilidad no explicada, la variabilidad interindividual. Lo mismo para el volumen de distribución. ¿Sí? Ese enfoque
se llama método de 2 etapas y también se le dice el enfoque tradicional de análisis poblacional. ¿Cuál es la principal limitante? Que no es aplicable cuando tengo datos escasos. O sea, yo necesito datos suficientes a nivel de cada individuo. Cada individuo tiene que aportar datos suficientes para poder estimar el modelo individual en cada individuo. Imagínense que este sujeto tuviese un punto, una observación de concentración, no puedo estimar ningún modelo en ese sujeto. ¿Sí? Entonces, para ese sujeto tengo datos escasos. ¿Qué pasa? A ese sujeto lo voy a tener que sacar del análisis. ¿Sí? Voy a tener que quedarme con estos 3 para hacer el análisis poblacional. ¿Sí? Entonces, te limita porque perdemos información. ¿Sí? Información que podría usarse, la perdemos porque no podemos aplicar un modelo si no tenemos los datos suficientes. Cuando se habla de datos escasos o datos ricos, a lo que nos referimos es, por ejemplo, cuando tengo datos ricos, significa que tengo suficientes observaciones en cada individuo para poder estimar el modelo que quiero estimar. ¿Sí? En general, esta información se obtiene en ensayos clínicos controlados donde se muestrea a distintos tiempos. Pero cuando, por ejemplo, tengo datos de la clínica o tengo, imagínense, estudios de fase 3 en el desarrollo de fármacos donde se estudian miles de pacientes, 3.000, 4.000 pacientes, va a ser imposible a todos ellos sacarle un perfil de concentraciones a lo largo del tiempo. Cada uno de ellos quizás aporte información con 2 observaciones o una, una observación, varias, pero solo a predosis, o sea, por ejemplo, en el tiempo antes de volver a administrar una nueva dosis. Entonces, a esos datos se los llama datos escasos. Y el método de 2 etapas, el enfoque tradicional, no se puede aplicar para estimar parámetros poblacionales cuando uno tiene datos escasos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no puedo estimar un modelo para cada sujeto. ¿Sí? Entonces, esa es la principal limitante. Después hay otras que las dejo ahí y después las podemos discutir un poco más. En farmacometría, el método madre, digamos, el corazón de la farmacometría es el análisis no lineal de efectos mixtos. El análisis no lineal de efectos mixtos es una herramienta estadística o metodológica para poder estimar los parámetros farmacocinéticos utilizando toda la información disponible y analizando la población como unidad de análisis. O sea, en una primera etapa no analizo cada individuo por separado, sino que analizo el conjunto de la población. En el entendido de que si los distintos sujetos pertenecen a la misma población, entonces van a tener parámetros que pertenezcan a la misma distribución. Parámetros de volumen de distribución, clearance, pertenezcan a la misma distribución. Entonces, información de un sujeto también me está dando información sobre el otro sujeto. Si esos sujetos comparten determinadas características, yo podría asumir, por ejemplo, que el volumen de distribución de un sujeto no va a ser tan diferente del otro. A priori, después uno puede evaluar la variabilidad interindividual que haya, pero si a priori tengo información de las distintas personas y le quiero empezar a analizar cómo varía, o para empezar a hacer un análisis poblacional de la farmacocinética en esa población, entonces podría juntar toda la información que tengo disponible para hacer el análisis y después ir desglosando los niveles de variabilidad. Y eso lo permite los modelos no lineales de efectos mixtos. Por ejemplo, acá yo estoy ajustando una curva, estoy determinando el perfil típico esto es un ejemplo ilustrativo, pero así es cómo se hace, con datos de 3 pacientes, habiendo un paciente, por ejemplo, que aporta 2 puntos y los otros aportan 3 puntos. Pero también se podría hacer con un paciente que aporte una observación, otro paciente que aporte 2, otro que aporte 3, etc. Entonces, consideramos la población como unidad de análisis en esta metodología, estimando parámetros medios y los distintos niveles de los parámetros, tanto del componente estructural como del componente estadístico, o sea, componentes de variabilidad interindividual y variabilidad residual también se van a estimar en el mismo
con la misma metodología. Les voy a mostrar algo un poco más ilustrativo. Esta gráfica, por ejemplo, es un ajuste que se hace, es un ajuste real con datos, por ejemplo, de distintos sujetos, y vean que, por ejemplo, el sujeto 1 aporta concentraciones a X tiempos, y el sujeto 3 a tiempos totalmente diferentes, ¿sí? Esa información igual se puede integrar para hacer un único análisis poblacional, ¿sí? Una muestra más. No sé si alguno capaz que se dio cuenta, pero en el análisis de warfarina que les mostré, que es un análisis con datos reales, y lo que les mostré es un análisis real, los valores de concentración versus tiempo tienen una particularidad, y es que de los, creo que eran 100 pacientes que participaron de este estudio, muchos de esos pacientes no se les midió ninguna concentración en el primer día. O sea, estos son 24 horas. Las primeras 24 horas no aportaron ningún dato de concentración a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, vieron que acá la densidad de datos es bastante mayor. A partir de este momento se midieron las concentraciones para todos los pacientes, para todos los pacientes, pero antes no. Y de cualquier manera se pudo integrar esta información asumiendo que la información correspondiente a la absorción del principio activo en parte de la población iba a ser igual, o sea, iba a ser igual para el resto de la población. O sea, para estos pacientes que aportaron datos en la fase de disposición, se asume que van a tener parámetros de absorción similares a otros pacientes que comparten características con ellos, ¿sí? Entonces se puede hacer un análisis poblacional juntando toda la información. Si yo usara un método de 2 etapas, todos los pacientes que solo tienen datos en la caída, ¿sí?, en la fase de disposición, no podría haber ajustado un modelo con administración extravascular, porque no podría haber estimado ninguna constante de absorción. Yo lo que hago en el análisis poblacional con efectos no lineales, o sea, los efectos, el modelo no lineal de efectos mixtos, lo que se hace es estimar la distribución de la constante de absorción a partir de estos datos, y después estos pacientes se les asigna la constante de absorción de esa distribución que mejor se ajusta a estos datos de la caída también, ¿sí?, para poder ajustar bien los datos también a nivel individual. Entonces, tiene su complejidad, pero es bastante interesante porque permite aprovechar mucho la información disponible, ¿sí? Y se basa en este principio de, cuando no tengo ninguna información, o sea, cuando tengo un paciente nuevo y no tengo ninguna información para ese paciente nuevo, lo que tengo que asumir es, bueno, este paciente se va a comportar de manera parecida a otros pacientes para los cuales sí tengo información, ¿sí? Eso es un principio del análisis poblacional, ir agrupando las poblaciones hasta que tenga evidencia de que esas poblaciones se comportan diferentes. Pues ahí sí las empiezo a separar. Pero bueno, seguramente con el ejercicio de hoy veamos un poco más en detalle todos estos conceptos. Y lo podamos discutir bien. El ejercicio de hoy les recomiendo llámenos bastante, porque incluye bastante discusión y bastante, el análisis guiado va a ser mucho mejor y le van a sacar bastante más jugo que tirándose a hacerlo sin asistencia. Entonces, un poco para terminar, la farmacometría empezó como concepto en los 70, donde Scheiner y Bill en la Universidad de San Francisco generaron este análisis, modelo no lineal de efectos mixtos, para un poco aplicarlo a datos clínicos. Ellos querían aprovechar la información que recababan a nivel clínico, a nivel de hospital, donde por ejemplo cada paciente tenía una observación. Y después hubo un transcurso en el cual se mantuvo esta disciplina, la aplicación de esta metodología a nivel académico, pero se empezó a hablar de farmacometría, de farmacocinética poblacional. A medida que fue avanzando, la industria farmacéutica le empezó a ver el potencial para diseñar y para optimizar la toma de decisiones en el desarrollo de medicamentos,
también lo empezaron a integrar las agencias regulatorias de referencia, como la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, que generaron sus guías, y esto fue desarrollándose hasta que actualmente se habla un poco de un paradigma que es el desarrollo de medicamentos informado por modelos farmacométricos, por modelos computacionales. Ese es MIDD. Y después también se está hablando de otro paradigma, que es la dosificación de precisión, o sea, individualizar la terapia, también con información a partir de modelos computacionales. Y eso se está utilizando cada vez más. Actualmente los medicamentos que se aprueban en los desarrollos de medicamentos se utilizan mucho estos modelos para optimizar la toma de decisiones y optimizar la duración y reducir costos en el desarrollo. A veces la industria, la autoridad regulatoria acepta simulaciones a partir de modelos en vez de llevar adelante un ensayo clínico determinado, ¿sí? Porque hay suficiente evidencia para confiar en ese modelo. Entonces se apuesta mucho a eso para tratar de aliviar la carga de ensayos clínicos. Es una carga ética y una carga económica importante en el desarrollo de medicamentos. Estas diapositivas se las dejo para que las vean después. El paradigma de precisión, dosificación de precisión informada por modelos, se basa un poco en la idea de que todo el desarrollo de fármaco, cuando tenemos un fármaco nuevo, está basado en una población relativamente homogénea. Después tenemos que tratar pacientes con mucha variabilidad, características muy variables, edad, por ejemplo, insuficiencias orgánicas, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y ahí la farmacocinética va a ser bastante diferente. Entonces, para trasladar un poco, para poder analizar las distintas subpoblaciones, estos modelos son ideales y se está utilizando mucho para dosificar. O sea, por ejemplo, en un hospital, tener un modelo para guiar, decir, bueno, con la característica de este paciente necesito tal dosis, y hacer el seguimiento de ese paciente. Entonces, nada, podría hablar varias horas más de todo esto, pero ya son 10 y 20 casi, así que vamos a terminar. Cualquier queda abierta la puerta para muchos temas que quedaron por ahí, que son los que vemos bastante en el curso de Introducción a la Farmacometría, que es optativo, al cual pueden anotarse después de aprobar farmacología. O sea, podrían hacerlo el año que viene. Y ahí ahondamos en esto, en métodos, en software, etc. Y también con el ejercicio de hoy también vamos a introducirnos bastante más